Que transamistavasqueños, sean bienvenidos, les habla su servidora, pero antes de explicar de qué va esta chingadera, por favor, no se salten los anuncios que vean en el vídeo, se los suplico, no tengo nada que comer, y necesito tener algo en la boca que no sea un Muy bien, para no subestimar la inteligencia de ustedes, lo que van a ver a continuación, es un iceberg con una serie de criaturas de la cultura mexicana. Sin embargo, algunas criaturas simplemente son creepypollas o mitos sin argumentos que comprueben su veracidad, así que vean este video con discreción y como un material hecho completamente para entretener. Las criaturas que están en los primeros niveles seguramente ya la mayoría las conocen, así que solo haré un breve resumen para avanzar más rápido. Ahora sin más que agregar a la introducción, acomódate en tu silla y ponte tus auriculares porque vamos a comenzar. El chupacabras, es un críptido legendario que se describe como un ser que ataca animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales. El mito tuvo su origen en Puerto Rico en el año 1995 y desde entonces se han reportado diversos supuestos avistamientos en lugares como Rusia, América del Norte, principalmente en México, en América Central y América del Sur. El nombre chupacabras proviene de los supuestos hábitos hematófagos que se cree que la criatura posee, ya que ataca a animales domésticos, especialmente cabras, succionándoles toda la sangre del cuerpo hasta dejarlos secos. Las descripciones físicas del chupacabras varían según la cultura de cada país, pero comúnmente se le describe como un ser del tamaño de un oso pequeño y con una hilera de espinas abarcando desde el cuello hasta la base de la cola. Sin embargo, estas características y la mayoría de los supuestos avistamientos del chupacabras han sido descartados o nunca han podido ser confirmados debido a la falta de pruebas. La Llorona, es una antigua leyenda que cuenta la historia del alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos, por lo que, arrepentida y maldecida, los busca por las noches en ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto a quienes la oyen durante las noches, y quienes la han visto aseguran que se aparece vestida de blanco, con un pelo largo y negro cayendo en cascada sobre su espalda. A pesar de que la Llorona tiene orígenes prehispánicos mexicas y mayas, su leyenda posee una gran diversidad de versiones, con generalidades y particularismos propios de muchas regiones geográficas. Los alebrijes, son seres imaginarios y un tipo de artesanía mexicana que data del año 1936, cuando Pedro Linares López, un cartonero de oficio y originario de la Ciudad de México, se enfermó y perdió la conciencia, que lo hizo caer en un profundo sueño cuando tenía 30 años. Durante el coma, Pedro soñó con un lugar muy extraño y apacible, algo así como un bosque en el que habían árboles, rocas y animales, podía ver las nubes y el cielo de aquel mágico escenario, sentía que todo estaba en calma, no experimentaba dolor alguno y era feliz por estar caminando en ese lugar. Sin embargo, y de repente, los animales se empezaron a convertir en criaturas extrañas y de una naturaleza muy rara. Don Pedro vio un burro con alas, un gallo con cuernos de toro, un león con cabeza de perro, y todos esos animales gritaban una sola palabra: alebrijes. Al despertar del sueño, Pedro Linares comenzó a diseñar figuras extrañas y coloridas con alas, cuernos, colas y colmillos basándose en las características de las criaturas que vio en su sueño, apodándolas y siendo reconocidas en la actualidad como alebrijes. En Yucatán, es muy conocida una leyenda relacionada con unos seres extraños que se aparecen por las noches en los hogares y montes, y se trata de pequeños individuos llamados aluxes, que toman actitudes según el trato que reciban, pues si una persona se interna en su territorio y pronuncia groserías u ofensas hacia ellos o el sitio, estos le enviarán a través del viento alguna enfermedad, conocida en los pueblos mayas como mal aire, que puede causar fiebres y delirios por lo general, pero si se les trata de manera amable e incluso si se les ofrece
comida, ellos como recompensa cuidarán de tu hogar y te dotarán de buena cosecha. Su apariencia es como la de un niño, visten alpargatas y sombrero, e incluso tienen un perro y viven al interior de las cuevas cercanas a las cosechas o en el monte, pero otras historias mencionan que si uno desea que sus cultivos sean custodiados por una lux, este debe colocar una casa para él, pero después de 7 años la puerta debe ser sellada o de lo contrario, la criatura comenzará a actuar en contra de quien lo ha adoptado y de todo quien se encuentre a su paso. Hoy en día, se dice que estos pequeños seres salen de sus cuevas al caer el sol, y regresan a sus guaridas antes de que el sol salga de nuevo, pero vuelvo y repito, esto no es algo que deben tomar como algo totalmente verídico. El nahual, es una criatura que se cuenta que durante el día fungía como una persona normal, pero durante las noches se convertía en una bestia cuya misión era proteger al pueblo donde pertenecía. Los abuelos de los pueblos indígenas de Tlaxcala, mencionaban que los nahuales se aparecían por las noches para saciar su sed de sangre con el ganado, pero en algunos casos atacaban a las personas. Sus poderes eran producto del pacto con el diablo, por lo que podían transformarse en diferentes criaturas, además de que podían alterar los fenómenos climáticos como las lluvias, los truenos y los granizos. Se cree que en tiempos de Tlaxcayán, en la época prehispánica, los nahuales eran protegidos por el dios prehispánico de la guerra y el sacrificio, Tezcatlipoca, pero en los tiempos de la Santa Inquisición, fueron perseguidos con el fin de descubrir su secreto y proteger a los antepasados. En resumen, los nahuales son personas que se transforman en animales. El coco, cuco o cucuy, es una criatura ficticia de origen ibérico caracterizada por asustar a los niños, pues su único acto de presencia amenaza a los niños que no quieren dormir. Esta criatura también se dice que es un ser escalofriante de baja estatura, peluda pero con partes del cuerpo pelonas, ojos grandes y brillosos, tiene orejas largas y sus dientes son colmillos afilados como los de un tiburón. El cucuy solo se aparece por las noches, escondiéndose silenciosamente en el armario o por debajo de la cama en caso de que no haya armario, y espera por horas el momento indicado para robarse a los niños y llevarlos hacia su guarida entre las montañas, para después comerlos. Debido a esta leyenda, existe una canción de cuna muy escalofriante que los padres cantan a aquellos niños que no quieren dormir, algo que personalmente no sé si calificarlo como bueno o malo, ya que literalmente estás mandando a dormir a tu chamaco mediante amenazas de que un ser mítico vendrá por la noche a secuestrarlo en caso de que se encuentre despierto. Como que si te enseñan un bebé y dices, está bonito. El charro negro, es la leyenda de un espectro que alguna vez fue un hombre normal y que por su interminable ambición, fue condenado a sufrir los tormentos del infierno, y a ser el cobrador de los que tienen deudas pendientes con el diablo. Es descrito como el espectro de un hombre alto, apuesto, elegante, de impecable traje negro compuesto por una chaqueta corta, una camisa, un pantalón ajustado y un sombrero de ala ancha, y que deambula por las noches en las calles de México sobre el lomo de un caballo enorme y de color azabache. La leyenda relata que proviene del estado de Puebla, exactamente de Cholula, aunque múltiples escritos afirman que su aparición data de la conquista de México y que en realidad se trataría de una entidad justiciera que castiga a los avariciosos, aunque eso no le quita el ser una inspiración cultural mexicana para la literatura internacional. La Moira, es una casa embrujada que está localizada en la San Miguel Chapultepec, en Ciudad de México. La historia que la mayoría está acostumbrada a escuchar, es la de un niño llamado Marcus que se había adentrado en la casa a la edad de 8 años, cuando de la nada comenzó a escuchar voces extrañas e inexplicables, y presenció a un hombre que se había colgado del techo, traumando al pobre infante de por vida. Según esta historia, tiempo después, Marcus regresó a la casa embrujada y entró a la misma habitación donde había visto al hombre colgado años antes, para luego proceder a ahorcarse en el mismo lugar.
En la actualidad, sigue siendo un misterio del por qué Marcus regresó a la Moira. Algunos especulan que fue la curiosidad lo que lo convenció de que regresara y que luego fue poseído por una entidad para que se quitara la vida, mientras que otros creen que fue testigo de su propio destino cuando era niño, y regresó para cumplir su profecía de muerte. Independientemente de que esta historia sea cierta o sea parte del folclore mexicano, todavía se cree ampliamente que la Moira está realmente encantada, pues se cuenta que exhibe una amplia gama de fenómenos paranormales como figuras de sombras en movimiento, sonidos inexplicables, voces incorpóreas, anomalías en la luz, actividad poltergeist, casos de visitantes que experimentan visiones, y se cree que alberga entidades demoníacas con la capacidad de poseer a los vivos. La mano peluda, se trata de una historia de una mano que tiene arrugas, pelos negros gruesos y garras muy largas y filosas, como si se tratara de la mano de un hombre lobo. Durante la noche, si alguien se baja de su cama, la mano peluda lo agarrará y lo llevará al inframundo para ser devorado, ya que se menciona que esta entidad salió de las oscuridades y profundidades del infierno, obligado por el amo de las oscuridades a llevarles seres inocentes de la superficie para que los mismos sean alimento de él, y alimento del resto de los inmortales. En muchos países, han surgido explicaciones sobre la persona a la que pertenecía la mano, pero la más popular, es la versión que ofrecen en el estado de Puebla, donde han relacionado esta mano con la del señor Villa, un usurero que era un hombre calvo, bajo, gordo, con mucho vello en el cuerpo, le gustaba llevar las manos repletas de gruesos anillos engarzados de piedras preciosas, y al que jamás se le conoció alguna obra piadosa. Cuando este hombre murió, Dios le secó la mano para darle un castigo después de muerto, siendo esta mano la que al parecer, recorre incluso los países latinos para aterrorizar a quienes ingresan a zonas solitarias y oscuras. La monja de la Catedral de Durango, cuenta la historia de Beatriz, una hermosa joven de cabello rubio y ojos azules, que había decidido ser monja para entregar su vida en cuerpo y alma a Dios. Un día desde su dormitorio, Beatriz vio a un apuesto soldado francés llamado Fernando quien caminaba frente al convento, y en cuanto sus ojos se cruzaron, ambos se enamoraron a primera vista. Desde ese momento y sin nunca haber cruzado una palabra, ellos tenían una cita todos los días a la misma hora, pues Fernando pasaba frente al monasterio para admirar la belleza de Beatriz mientras ella lo miraba desde su ventana. Desafortunadamente, durante la intervención francesa del siglo XIX, Fernando fue fusilado junto a su tropa por el ejército mexicano, algo de lo que Beatriz nunca se enteró, y todos los días le pedía a Dios que Fernando regresara, pero eso simplemente nunca pasó. Aún así, ella no se cansó de esperar, pues la monja subía por las noches al campanario de la catedral para ver si llegaba su amor. Tristemente, la espera no duraría para siempre, pues una mañana, Beatriz fue encontrada sin vida en el piso de la catedral, y se piensa que la noche anterior ella por voluntad propia, decidió arrojarse desde el campanario del convento. Desde entonces, se cuenta que el alma de Beatriz aún vaga en la Catedral de Durango y en las noches se puede ver la silueta de una monja vestida de blanco, quien desde el campanario mira hacia el horizonte, esperando reunirse con su amor de toda la vida. La Yusca, es el apodo dado a una mujer que se asemeja a una bruja, pero que frecuentemente hace su aparición en muchos pueblos de San Luis Potosí como una mujer que lleva un rebozo para cubrirse. En una ocasión, para realizar sus trabajos de brujería, se quitó sus ojos y los puso en un agujero que se encontraba en una de las paredes de la iglesia del pueblo, y para reemplazarlos, se puso unos hechos de tenamaste los cuales le permitían mirar bien durante la noche, pero cuando terminó su trabajo de brujería y regresó a la iglesia para recobrar sus ojos, estos ya no estaban donde los había dejado y tuvo que dejarse los ojos de tenamaste. Desgraciadamente, con estos ojos no podía ver bien durante el día, por lo que tuvo que emplear un bastón para ayudarse a caminar para no tropezar y caer, pero en la noche veía perfectamente con sus ojos de tenamaste. A la Yusca le gusta caminar llevando una canasta, cubrirse con un rebozo y pedir limosna, además le encanta acudir a los velorios. La mayoría de los habitantes de San Luis Potosí le tienen miedo porque con su capacidad de embrujar puede causar daño a las personas, y por eso, cuando acude a los velorios nadie le dice nada, solo la dejan cantar a su antojo para que no esté de malas y no cause perjuicios, como quitarle el alma a alguna persona.
El Empautado es una historia de hace muchos años en la feria de la ciudad de Arcelia, ubicada en la región de la Tierra Caliente de Guerrero. En dicha feria, se iban a jinetear a unos toros de un conocido ganadero de la región y estos tenían fama de ser muy fuertes, tanto así que eran muy pocos los jinetes que podían quedárseles en el lomo, pues a la mayoría los tiraban a los primeros reparos. Uno de los jinetes que iba a montar ese día era alguien apodado como el Sapo, y tenía la esperanza de quedársele al toro para hacer fama y dinero, pues así lo contratarían para montar en varios jaripeos en toda la república. En el momento en que el Sapo se encaminaba rumbo al corral de toros, se le apareció un jinete vestido de charro y todo de negro, el cual montaba también un caballo negro como la noche, y le propuso si le gustaría quedársele al toro más bravo y fuerte de todos los que van a montar, lo que el Sapo le contestó que sí sin pensar en las consecuencias. Cuando empezó el jaripeo y le tocó el turno al Sapo, vio que le tocaría con un toro negro, con unos cuernos grandes y afilados, por lo que el Sapo sintió un escalofrío y olvidó de lo que había pactado con el charro negro, encomendándose a Dios para que lo ayudara a salir con bien de esa monta. Cuando se vio arriba del toro, este dio 3 enormes reparos y dando un gran salto, se salió del corral y se echó a correr, llevando a el Sapo en sus lomos. El Sapo quería brincar para bajarse del toro, pero sus manos no le respondían, estaban como pegadas al pretal y no podía despegarlas. Entonces oyó una voz que le dijo: faltaste a tu palabra, ya teníamos un trato para que te quedaras arriba del toro, yo te iba a ayudar, pero tú te encomendaste a Dios y rompiste el trato, por eso mismo, te vas a ir conmigo al infierno para siempre. El Sapo se asustó más al oír eso y empezó a rezar, entonces recibió ayuda del cielo, específicamente de San Martín Caballero. Desde ese día, el Sapo se volvió un hombre nuevo, dejó de montar toros, y dejó todos los vicios que tenía. La planchada es el fantasma de una mujer llamada Eulalia que vivió en la Ciudad de México a principios del siglo XX, y trabajaba como enfermera en el Hospital Juárez, que en ese entonces se llamaba Hospital de San Pablo. La mujer era muy apasionada con su trabajo hasta que se enamoró de Joaquín, un joven médico que parecía ser un buen hombre, sin embargo, al final no fue así. Supuestamente, Eulalia y Joaquín comenzaron una relación y al poco tiempo él le pidió matrimonio, pero a los pocos días de eso, la enfermera se enteró de que el médico se había ido del hospital y había contraído matrimonio con otra mujer. Eulalia entró en depresión tras saber de la noticia y según la leyenda, a partir de ese momento dejó de atender a los pacientes y murió rápidamente luego de ser internada en el hospital en el que trabajaba. Algunas personas creen en el fantasma de Eulalia, y afirman que se siente culpable por los enfermos que dejó morir cuando sufría de mal de amor, y por eso ahora cuida a los enfermos del Hospital Juárez durante la noche. Inaugurado en la década de los años 60, el metro de la Ciudad de México es uno de los transportes públicos más utilizados por los capitalinos, pues sus distintas líneas abarcan gran parte de la capital, y cuenta con algunas estaciones que llegan incluso hasta las fronteras del Estado de México. Según la creencia popular, se piensa que en este lugar ocurren distintos sucesos paranormales y milagros. Uno de los relatos más conocidos es la del fantasma del niño de la estación Pantitlán, que es un ser de cabello negro, de no más de 1,5 metros de alto, y se le puede ver a altas horas de la noche, por lo que los que más lo han visto son taquilleras, vigilantes y operadores. Este niño suele recorrer pasillos o torniquetes en la estación cuando el servicio ya ha terminado, y si alguien se acerca a brindarle ayuda, este sale corriendo y desaparece. Como esta, son varias las historias las que se cuentan sobre apariciones en el metro de la Ciudad de México. Se cuenta que hace mucho tiempo en un pueblo pequeño llamado Jaral del Progreso, en Guanajuato, el presidente municipal de la época ordenó colocar bancas en el parque cerca a una terminal del tren con el fin de proporcionar un lugar de descanso para los pasajeros que subían y bajaban del transporte. Al poco tiempo, las bancas fueron vandalizadas durante la noche, por lo que el gobernante decidió enviar un vigilante para hacer guardia, pero este extrañamente se enfermó en un par de días, y lo mismo empezó a suceder con todo aquel que
obtuviera el puesto de guardia en ese lugar. La situación provocó el desconcierto del gobernante, por lo que envió a un policía de su entera confianza a revisar la situación, pero al acudir al lugar, corrió la misma suerte que el resto. Algo extrañado, el presidente acudió al hospital para saber lo que había sucedido con su hombre de confianza, y este le dijo que todo estaba normal, pero que alrededor de las 12 de la noche, empezó a correr una brisa fría junto a una densa neblina, y se escuchaba el llanto de una mujer. Fue entonces que el policía vio una silueta blanca, y al acercarse para advertirle sobre los peligros de andar tarde fuera de casa, observó que la mujer no movía las piernas y se acercaba demasiado rápido desde el panteón. Quedando muy sorprendido, el guardia se asustó cuando se dio cuenta que la señora vestida de blanco viajaba suspendida en el aire, y del rostro solo recordaba los ojos de color rojo encendido que lo hicieron desmayar al ver que la figura se abalanzó sobre él sin darle tiempo de correr. Luego de contar su experiencia, el policía murió y en su lecho de muerte, juró que todo era verdad, por lo que después de eso, nadie fue enviado a cuidar las bancas de la estación, y se cuenta que a lo lejos por las noches, se puede escuchar el llanto de una mujer, siendo probablemente la causante de los males a los guardias de seguridad. Esta leyenda tiene variaciones, pero el relato original cuenta que durante la época colonial, existió un hombre apuesto y de muy buena posición que se enamoró de una joven mujer muy bella, pero de actitudes extrañas. Meses después, la pareja contrajo matrimonio y parecía que todo era normal, hasta que al poco tiempo, el hombre comenzó a notar que su esposa preparaba un peculiar guiso un tanto raro y poco a poco lo comenzó a hartar. El joven, al percatarse que de su casa salía un olor parecido a la sangre quemada, empezó a cuestionar a su mujer por aquel platillo, y al no obtener una respuesta convincente, el joven decidió espiarla una noche, sin imaginar lo que estaba por suceder. Una noche, la mujer se levantó y el joven la siguió sin que se diera cuenta. Fue ahí donde se percató que su bella esposa se quitaba la piel y se convertía en una enorme bola de fuego. Ella, sin haber notado su presencia, salió de la casa y el hombre aprovechó para echar al fuego lo poco que quedaba de su piel, y unas horas más tarde, antes de que saliera el sol, la mujer regresó, pero al no encontrar su atuendo de piel, comenzó a azotarse en las paredes, y cuando el cielo empezó a aclarar y el sol se asomó, el fuego se consumió, y nunca se volvió a saber de aquella bella mujer. El Ahuizotl es una criatura legendaria de la mitología mexica que, según descripciones, es del tamaño como un perrillo, tiene el pelo muy lezne y pequeño, tiene orejas pequeñas y puntiagudas, un cuerpo negro liso, y disponía de una cola larguísima rematada con una mano con la que atrapaba a todo aquel que se acercara a las charcas y cursos de agua donde habitaba para ahogarlos. Al ser un nombre poco común, los cronistas pusieron poca atención en traducirlo, por lo que generalmente su significado es nutría, o perro de aguas. En el trayecto de la autopista México-Cuernavaca, el pan de cada día de los titulares de los noticieros son las desapariciones de viajeros, y algunos dicen que esto está relacionado con la misteriosa leyenda del carro rojo de las brujas de Cuernavaca. Esta leyenda, que comenzó a cobrar fuerza en la década de 1990, afirma que en un punto indeterminado de esta autopista se puede ver la aparición de un auto rojo, y a bordo de él viaja un grupo de entre 2 y 5 mujeres de belleza indescriptible y de cuerpos seductores. Este carro rojo con mujeres solo se le aparece a los hombres, quienes comienzan a atraer su atención a través de miradas seductoras e insinuantes, y una vez que el hombre entabla una conversación con ellas, se ve envuelto en promesas carnales a las que el viajero difícilmente se resiste. Cuando las mujeres convencen al viajero a subir a su auto con la promesa de hacerlo pasar el momento más placentero de su vida, nunca se les vuelve a ver, o a los 3 días o menos, se les encuentra sin vida. Quienes creen en esta extraña historia, afirman que las mujeres en realidad son brujas que buscan víctimas para usarlos en sus rituales de magia negra, y no existe un consenso sobre la forma en que aparecen los cuerpos en las carreteras, aunque algunos dicen que tienen señales de tortura, mientras que otras fuentes no precisan los detalles.
Los chaneques son criaturas de la mitología mexica asociadas al inframundo y cuya función principal es escuchar y cuidar los montes y los animales silvestres, aunque se caracterizan por ser muy mentirosos. Se cree que son capaces de asustar a la gente y hacerles perder su tonalli, que es el espíritu asociado con el día de su nacimiento, y esto debe ser corregido con un ritual destinado a recuperar el tonalli perdido, o la persona afectada puede llegar a morir. En la actualidad, en México, los chaneques son espíritus traviesos con aspecto de niños que esconden cosas y se le aparecen a la gente distrayéndolos para hacerles perder el camino o desaparecerlos, y una creencia popular era que para evitar que los chaneques atraparan o se llevaran a las personas, se debía usar la ropa al revés al andar solo por los montes. El cadejo en la narrativa folclórica de Mesoamérica, es un perro espectral de gran tamaño, ojos brillantes, que arrastra cadenas, y que durante las noches aparece en sitios solitarios para cuidar o atormentar a los borrachos o trasnochadores, siendo muy conocida su leyenda en las zonas rurales e incluso urbanas de México y todo Centroamérica. Según los mitos, existieron personajes de la cultura maya que poseían la habilidad de transformarse en animales para ejercer labores de carácter religioso o funerario, y en ese sentido, nació la creencia de que los perros acompañaban a los muertos en su travesía hacia el más allá, por lo que se cree que toda persona tiene un animal protector. En el Hotel de las Hadas, ubicado en la península de Santiago, Manzanillo, en décadas pasadas, se contaban leyendas de luces misteriosas que se veían en la playa, principalmente cuando había luna llena. No se sabe desde cuándo se empezaron a ver, pero se cree que hay reportes desde la época de Hernán Cortés y del virrey Antonio de Mendoza cuando estuvo en esa región. Lo cierto es que, desde hace siglos, los navegantes han dicho que en noches de luna se ven a lo lejos las figuras iridiscentes que se mueven como si danzaran sobre el agua, en la espuma de las olas o sobre las rocas, y por esa razón, el hotel recibió el bien merecido nombre de las hadas, ya que gracias a esas luces que hacían magia durante las noches, se dijo que eran como las hadas de los cuentos. Tanto así se fomentó esa leyenda, que a la entrada del hotel hay dos hadas en esculturas, que son las patronas del turismo en esa región colimense del Pacífico mexicano. Esta es una leyenda que cuenta que un hombre rata puede ser visto bajo el túnel del Metro Merced, en Ciudad de México, mientras que otros afirman que se trata de una rata de tamaño gigante. Se dice que en la línea 3 que corre de Indios Verdes hasta Universidad, se puede llegar a ver a la rata gigante habitando los oscuros rincones, y algunas personas que han tenido el valor de ir más allá, afirman la existencia de un hombre rata en dicho lugar. Esta historia podría estar relacionada con el fenómeno conocido como el Rey Rata, surgido en 1564, en Europa, el cual afirma que las colas de un numeroso grupo de ratas podrían quedar entrelazadas debido a los excrementos o suciedad reseca que funcionarían como una especie de pegamento, por lo que esto daría la impresión de la existencia de un animal gigantesco de pavoroso aspecto.